Su acción recibirá la aprobación divina. Únicamente el dictamen reconocido por Dios tiene autoridad. Todo lo que procede del hombre es totalmente carente de autoridad, porque solo puede representar al hombre mismo. Por esta razón debemos aprender a elevarnos y a profundizar en las cosas espirituales. Necesitamos tener más conocimientos de la voluntad y del camino de Dios. Debemos ver lo que otros no han visto y lograr lo que otros no han logrado. Lo que hacemos debe provenir de lo que hemos aprendido delante de Dios, y lo que decimos tiene que ser el resultado de las experiencias que hemos tenido con Él. No hay más autoridad que Dios. Si nada hemos visto delante de Dios, no tenemos absolutamente ninguna autoridad delante de los hombres. Toda autoridad depende de lo que hayamos aprendido delante de Dios. No pensemos que porque somos más viejos, podemos reprimir a los que son más jóvenes, que porque somos hermanos podemos oprimir a las hermanas, o que porque somos irascibles, podemos dominar a los tardos para airarse. El tratar de hacer esto no dará resultado alguno. Todo el que desee que otros se sometan a la autoridad debe aprender primero a conocer la autoridad de Dios. 2. Debe negarse a sí mismo. Mientras no conozcamos la voluntad de Dios, debemos guardar silencio. No debemos ejercer la autoridad descuidadamente. El que ha de representar a Dios tiene que aprender, en lo positivo, a conocer lo que es la autoridad de Dios, y en lo negativo, a negarse a sí mismo. Ni Dios ni los hermanos van a tener en gran estima sus pensamientos. Es probable que usted mismo sea la única persona en todo el mundo que considere que su opinión es la mejor. Son de temer las personas que tienen muchas opiniones, ideas y pensamientos subjetivos. Quieren ser consejeros en todo. Se aprovechan de todas las oportunidades para imponer sus ideas en otros. Dios nunca podrá utilizar a una persona tan llena de opiniones, ideas y pensamientos para representar su autoridad. Por ejemplo, ¿quién emplearía jamás a un derrochador para que le lleve sus cuentas? El hacerlo sería provocarse intensos sufrimientos. Tampoco emplearía Dios a un hombre de muchas opiniones para que fuera su autoridad delegada, ya que también sufriría perjuicios. Salvo que seamos completamente quebrantados por el Señor, no somos aptos para ser autoridades delegadas de Dios. Él nos llama a representar su autoridad, no a sustituirla. Dios es soberano en su personalidad y posición. Su voluntad es la suya. Y jamás consulta al hombre ni permite que nadie sea su consejero. En consecuencia, uno que representa a la autoridad no debe ser una persona subjetiva. Esto no significa pretender que antes que una persona pueda ser usada por Dios, tiene que ser reducida al estado de no tener opiniones, ni pensamientos, ni juicio. De ningún modo. Simplemente significa que el hombre debe ser verdaderamente quebrantado. Su inteligencia, sus opiniones y sus pensamientos. Todos deben ser quebrantados. Los que por naturaleza son locuaces, testarudos y presumidos necesitan un tratamiento radical, un cambio básico. Esto es algo que no puede ser ni doctrina ni imitación, deben ser heridas en la carne. Solo después de ser azotados por Dios, comenzamos a vivir en temor y temblor delante de Él. Ya no nos atrevemos a abrir la boca descuidadamente. Si nuestra experiencia no es más que doctrina o imitación, con el transcurso del tiempo se secarán las hojas de higuera, Génesis 3, 7, y reaparecerá nuestro estado original. Es inútil que nos dominemos por nuestra propia voluntad. En nuestro mucho hablar pronto nos olvidamos de nosotros mismos y exponemos nuestro verdadero yo. Cuánto necesitamos morir ante la luz de Dios. Como Balaam en Números 22, 25, necesitamos ser empujados contra la pared y tener nuestro pie apretado. Entonces sentiremos dolor al movernos y no nos atreveremos a hablar ociosamente. No es necesario aconsejarle que camine despacio a uno que se ha apretado un pie. Solo con experiencias tan dolorosas como estas seremos librados de nosotros mismos. Como autoridades delegadas no debemos expresar nuestras propias opiniones, ni desear intervenir en los asuntos de los demás. Algunos parecen considerarse a sí mismos como ministros de la Corte Suprema. Pretenden saber todo lo de la Iglesia y del mundo. Tienen lista una opinión de todos y de todo, dispensando libremente sus enseñanzas como si fueran el Evangelio. Una persona subjetiva nunca ha aprendido la disciplina ni jamás se ha tratado seriamente con ella.
Lo sabe todo y puede hacer de todo. Sus opiniones y métodos son tan innumerables como los muchos artículos de una tienda de abarrotes. Tal persona es básicamente incompetente para ser autoridad, porque el requisito básico para ser autoridad delegada de Dios es no abrigar ningún pensamiento ni opinión en la mente. 3. Debe mantenerse en comunión constante con el Señor. Los que son autoridades delegadas de Dios tienen que mantenerse en estrecha comunión con Él. No solo debe haber comunicación sino también comunión. Todo aquel que expresa opiniones libremente y habla sin cuidado en el nombre del Señor está muy lejos de Dios. El que menciona casualmente el nombre de Dios solo demuestra lo lejos que se halla de Él. Los que están cerca de Dios tienen un temor piadoso. Saben lo contaminador que es expresar descuidadamente sus propias opiniones. La comunión es, por lo tanto, otro requisito principal del que está en autoridad. Cuanto más cerca estamos del Señor, con tanta más claridad vemos nuestras propias faltas. Habiéndonos enfrentado a Dios, no nos atrevemos de allí en adelante a hablar con tanta firmeza. No tenemos confianza en la carne. Comenzamos a tener miedo de errar. Por otra parte, los que hablan descuidadamente se exponen a alejarse de Dios. No se puede aparentar tener temor de Dios. Solo poseen esta virtud los que siempre esperan en el Señor. Aunque había oído mucho, no fue hasta que llegó a la presencia de Salomón que la reina de Sabá se quedó asombrada. Pero tenemos ante nosotros a uno mayor que Salomón. Debiéramos estar atónitos, esperando a la puerta como siervos, reconociendo que, ciertamente no sabemos nada. No hay nada más grave que el que un siervo de Dios hable descuidadamente antes de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué problema creamos cuando emitimos un juicio antes de estar seguros con respecto a la voluntad del Señor? Respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5, 19, 30. Así también nosotros debemos aprender a escuchar, a conocer y entender. Y esto solo puede ocurrir mediante la íntima comunión con el Señor. Solamente los que viven en la presencia de Dios y aprenden de Él, son competentes para hablar ante los hermanos. Solo ellos saben qué hacer cuando hay dificultades entre los hermanos o surgen problemas en la iglesia. Voy a hablar con franqueza. El problema de hoy consiste en que muchos de los siervos de Dios son demasiado osados, o demasiado estrictos o demasiado arrogantes. Se atreven a decir cosas que no han oído de Dios. Pero ¿con qué autoridad habla usted así? ¿Quién le dio autoridad? ¿Qué lo hace diferente de otros hermanos? ¿Qué autoridad tiene usted si no está seguro de que lo que dice es palabra de Dios? La autoridad es esencialmente representativa, no inherente. Esto significa que debemos vivir en la presencia de Dios, aprendiendo y siendo heridos para no proyectarnos en ella. Y jamás debiéramos equivocarnos y considerarnos autoridad. Solo Dios tiene autoridad. Nadie más la posee. Cuando la autoridad pasa de Dios hacia mí, puede entonces pasar de mí hacia otros. Lo que me hace diferente de otros es Dios y no yo mismo. Por eso debemos aprender a temer a Dios y abstenernos de hacer las cosas descuidadamente. Debemos reconocer que no somos diferentes de otros hermanos. Ya que así lo ha dispuesto Dios para que hoy aprenda a ser su autoridad delegada, debo vivir en la presencia de Dios, comunicarme de continuo con Él y procurar conocer su propósito. A menos que haya visto algo allí en la presencia de Dios, no tendré nada que decirles aquí a los hombres. ¿Por qué usamos la palabra comunión? Porque debemos vivir continuamente en la presencia del Señor, no solo de vez en cuando. Cada vez que nos apartamos de Dios, cambia la índole de nuestra autoridad. Quiera Dios tener misericordia de nosotros para que vivamos para siempre delante de Él y le temamos. Estos son los 3 requisitos principales de una autoridad delegada. Puesto que la autoridad es de Dios, no tenemos nada de ella en nosotros. No somos más que representantes. Puesto que la autoridad no es nuestra, no debemos ser subjetivos en nuestra actitud. Y puesto que la autoridad viene de Dios, debemos vivir en comunión con Él. Si se interrumpe la comunión, cesa también la autoridad.
Y jamás trate de establecer su propia autoridad. La autoridad ha sido establecida por Dios. Por lo tanto, ninguna autoridad delegada necesita tratar de asegurar su autoridad. No insista en que otros le escuchen. Si yerran, déjelos errar. Si no se someten, déjelos ser insubordinados. Si insisten en seguir su propio camino, deje que lo sigan. Una autoridad delegada no debe disputar con los hombres. ¿Por qué debo exigir que me escuchen si no soy ninguna autoridad establecida de Dios? Por otra parte, si he sido establecido por Dios, ¿tengo que temer que los hombres no se sometan? Todo aquel que rehúsa oírme, desobedece a Dios. No es necesario que yo obligue a la gente a escuchar. Dios es mi apoyo. ¿Por qué, pues, debo temer? Y jamás debiéramos decir ni siquiera una palabra a favor de nuestra autoridad. Antes, démosle a la gente su libertad. Cuanto más nos da Dios, tanto más libertad le concedemos a la gente. Los que tienen sed del Señor vendrán a nosotros. Es muy denigrante hablar a favor de nuestra propia autoridad o tratar de establecer nosotros mismos la autoridad. Aunque David fue ungido por Dios y designado como futuro rey, por largos años permaneció bajo la mano de Saúl. No extendió su mano para instituir su propia autoridad. De igual modo, si alguna vez Dios lo designa a usted como autoridad, también debe ser capaz de soportar la oposición de otros. Pero si usted no es una persona establecida por Dios, todo esfuerzo suyo por establecer su autoridad será penoso e inútil. No me gusta oír que algunos maridos les dicen a sus esposas: yo soy la autoridad establecida de Dios. Así que tienes que escucharme. Tampoco me complazco en oír que los ancianos de la iglesia les digan a los hermanos: yo soy la autoridad designada por Dios. Amado hermano, y jamás trate de establecer su propia autoridad. Si Dios lo escoge, recíbalo con humildad. Si Dios no lo llama, ¿por qué tiene que luchar? Cualquier intento por constituirse uno mismo en autoridad debe ser totalmente erradicado de entre nosotros. Que establezca Dios su autoridad, y nadie trate de establecer la suya propia. Si Dios realmente lo designa como autoridad, usted tiene dos alternativas ante sí: o desobedece y retrocede espiritualmente, u obedece y recibe gracia. Cuando sea sometida a prueba la autoridad delegada que se le ha confiado, no haga nada. No tenga prisa, luche o hable en favor de sí mismo. Los que se rebelan no se rebelan contra usted, sino contra Dios. Pecan contra la autoridad de Dios, no contra la suya. La persona a quien así deshonran, critican y se oponen no es usted. Si su autoridad es realmente de Dios, los que se opongan encontrarán interceptada su trayectoria espiritual. No habrá más revelación para ellos. El gobierno de Dios es un asunto muy serio. Ojalá sea Dios indulgente con nosotros para que sepamos lo que es la autoridad, temiendo a Dios y desconfiando de nosotros mismos. Capítulo 13. La principal credencial de las autoridades delegadas. La revelación. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios:
¿quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3, 1, 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque loca, y mente hemos actuado, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Números 12, 1, 15. Entre las autoridades delegadas que Dios dio en el Antiguo Testamento, ninguna fue mayor que la de Moisés. En consecuencia, podemos usarlo como ejemplo para aprender de él. Por el momento pasaremos por alto todos los tratos que Dios tuvo con él y dedicaremos nuestra atención a considerar cómo reaccionaba cuando alguien desacataba su autoridad, la ridiculizaba, la rechazaba y se oponía a ella. Antes de que Dios lo constituyera autoridad, Moisés habla dado muerte a un egipcio y posteriormente habla reprendido a 2 hebreos por reñir entre ellos. Cuando entonces uno de ellos objetó su autoridad, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Moisés se atemorizó y huyó. En aquel entonces todavía no tenía una experiencia con la cruz y la resurrección. Todo lo hacía con su fuerza natural. Aunque era pronto para reprender y hasta intrépido para matar, en su interior era débil e inútil. No pudo soportar la prueba. Cuando lo intentó, se atemorizó y huyó al desierto de Madián. Allí, durante 40 años, Moisés aprendió sus lecciones. Después de ese largo periodo de pruebas, un día Dios le dio la visión de una zarza que ardía. La zarza ardía, pero no se consumía. Con esta visión, Dios lo constituyó autoridad. Sernos ahora más adelante para observar cómo reaccionó después Moisés, cuando sus hermanos Aarón y María hablaron contra él y rechazaron su autoridad delegada. No escuche palabras denigrantes. Aarón y María le preguntaron a Moisés, ¿solo tú hablas por Dios? ¿Tú que te has casado con una mujer cusita? ¿No ha hablado Dios también por nosotros? ¿Cómo puede seguir en el ministerio de Dios una simiente de Sem casada con una simiente de Cam? ¿Acaso no podemos ministrar nosotros que somos hijos de Sem y que no nos hemos casado con hijos de Cam? De todo esto, la Biblia simplemente dice, y lo oyó Jehová. Era como si Moisés no lo hubiera oído jamás. Aquí hallamos, pues, a un hombre que no podía ser afectado por las palabras de los hombres, porque estaba fuera del alcance de las palabras denigrantes. Todos los que desean ser portavoces de Dios y quieren ayudar a los hermanos, deben aprender a no escuchar denuestos. Dejen que Dios los escuche. Por su parte, no preste atención a cómo lo critican. No se enoje por las palabras de otros.
Los que se molestan y anonadan por palabras calumniosas, demuestran que son ineptos para ser autoridades delegadas. No se defienda. La vindicación, defensa o cualquier otra reacción que pudiera haber, debe venir de Dios, no del hombre. El que se vindica a sí mismo no conoce a Dios. Nadie en la tierra pudo ser más autoritario que Cristo. Sin embargo, nunca se defendió. La autoridad y la defensa propia son incompatibles. Aquel de quien usted se defiende se convierte en juez suyo. Se pone por encima de usted cuando usted empieza a responder a sus críticas. El que habla a favor de sí mismo está bajo juicio. Por lo tanto, carece de autoridad. Cada vez que uno trata de justificarse, pierde la autoridad.